Vas a tener este bebé sola. Esta no es la casa de una madre soltera. La voz de doña Alzira resonó por la habitación como un trueno. Caía la tarde. El cielo estaba oscuro y la lluvia empezaba a golpear las ventanas de la pequeña casa de las afueras. Clara, con solo 17 años, apenas podía sostener su bolso con sus manos temblorosas. Su vientre, aún discreto, ya anunciaba una nueva vida. Pero allí, en ese momento, a nadie parecía importarle. Los ojos de Alzira estaban llenos de ira, su rostro, endurecido, marcado por años de amargura, no ocultaba la vergüenza que decía sentir. Pero tras esa frialdad, había más: orgullo herido, miedo al qué dirán los vecinos y la influencia tóxica de Renato, el padrastro de Clara, quien observaba la escena con una leve sonrisa en la comisura de los labios. No dijo nada, y ese silencio lo decía todo. Clara lo miró un segundo, quizá esperando una palabra, un gesto de compasión, cualquier cosa que la detuviera. Pero Renato apartó la mirada y se cruzó de brazos. Ya había ganado. Afuera la lluvia caía cada vez más fuerte. El suelo del porche empezaba a mojarse. El bolso de Clara era viejo, con la cremallera rota y el asa remendada con cinta aislante. Dentro había metido algo de ropa, una manta fina, un par de zapatos y la ecografía en blanco y negro que había guardado con esmero desde que descubrió que estaba embarazada. Nadie la ayudó a cargarlo. Nadie abrió la verja. Fue ella misma quien, cabizbaja, empujó la reja de hierro que crujía y pisó la acera empapada. El agua corría por la calle como un arroyo, casi como un río. Clara bajó las escaleras con cuidado, con el pelo pegado a la cara y el cuerpo temblando de frío y miedo. Las luces de la casa se apagaron en cuanto cruzó la verja, como si le dijera: «Ya no perteneces aquí». Caminaba sin rumbo. Cada paso parecía pesar más que el anterior. Sentía las ligeras contracciones y el miedo creciendo como una sombra tras ella. El mundo parecía inmenso, y ella, diminuta. Nadie lo llamó. Nadie gritó su nombre. Ningún vecino se acercó. Era como si todo el pueblo hubiera consentido el cruel juicio que acababa de tener lugar. Clara fue expulsada por su propia madre cuando más la necesitaba. Pero lo que construyó más allá de eso, nadie lo podría haber imaginado. ¿Qué pasaba por la mente de Clara mientras caminaba en medio de esa tormenta? Quizás intentaba comprender cómo todo se había derrumbado tan rápido. Meses antes todavía estaba en el instituto, planeando estudiar enfermería y riendo con sus amigos en la puerta. Pero solo hizo falta una noticia, un resultado positivo, y su mundo se derrumbó. ¿El padre del bebé? Desapareció el mismo día que ella le contó la verdad. Dijo que no era suyo. Dijo que era una locura. Dijo que Clara estaba intentando tenderle una trampa con el niño. La madre no quiso oír explicaciones. Renato dijo que ella sabía muy bien lo que hacía con su vida. Esa casa nunca había sido un hogar, pero hasta entonces era el único lugar donde podía acostarse y respirar. Y ahora, ni siquiera eso. Llovía sin parar. El cielo se oscurecía más de lo habitual. Clara se detuvo en una parada de autobús vacía y se sentó en el frío banco metálico. Gotas de agua le caían de la barbilla. Abrió su estuche para comprobar si la ecografía seguía seca. Lo era. Era lo único que parecía intacto. Un autobús pasó sin detenerse. Ningún conductor redujo la velocidad. Nadie le preguntó si necesitaba ayuda. Y sin embargo, Clara no gritó. Simplemente respiró hondo, como si se estuviera conteniendo para no desplomarse. El ruido de la ciudad parecía lejano. Y en medio de todo ese abandono, algo se estaba formando en su interior. No era odio, era fuerza. No quería venganza, solo quería criar a su hijo en paz. Pero el destino aún tenía mucho reservado. ¿Y quién hubiera pensado que Clara sería solo una historia triste? Aún no conocía a Lucas. Antes, después de la tormenta que la alejó de casa, Clara ya vivía bajo un cielo nublado. Desde niña, aprendió que el silencio en casa era sinónimo de supervivencia. Doña Alzira, su madre, era una mujer amargada, moldeada por una vida dura y decisiones amargas. Pero lo que Clara nunca entendió fue por qué, incluso siendo hija,
Nunca la trataron con cariño. El contacto físico era escaso. Los abrazos, inexistentes. Los cumplidos, nunca llegaban. La llegada de Renato, el padrastro, solo empeoró lo que ya era frágil. Renato era un hombre de voz firme y mirada calculadora. A ojos de sus vecinos era el proveedor, el trabajador que daba estabilidad a la casa. Pero las puertas cerradas ocultan realidades que nadie imagina. No tocó a Clara, pero tampoco la dejó respirar. La llamó inútil, una carga, y dijo que traía de vuelta la mala sangre de su padre desaparecido. Clara creció escuchando que la mujer debe saber cuál es su lugar, que una boca callada evita el castigo y que una hija criada no se cría, es un gasto. Incluso de pequeña, era responsable de todo: lavar los platos, limpiar la casa, preparar la cena. Mientras que el hijo de Renato, aunque casi de la misma edad, podía jugar y salir con sus amigos, Clara era como una sombra, siempre cerca, pero sin que nadie la notara. La escuela era el único lugar donde sentía un respiro de normalidad. Era buena en matemáticas y soñaba con ser enfermera. Y fue allí, entre cuadernos y libros, donde conoció a Davi, el primer chico que la miró con cariño. Le dijo que era hermosa, inteligente, especial. Y Clara, con el corazón sediento de cariño, le creyó. Durante unos meses experimentó algo que parecía amor, pero solo bastó un «estoy embarazada» para que todo se derrumbara. Davi desapareció, cambió de colegio, bloqueó su número, dijo que no era suyo y que Clara solo quería atención. La noticia del embarazo la impactó como una bomba. Doña Alcira no quiso saber los detalles, no preguntó cómo, no quiso ver los resultados de las pruebas, simplemente dio su veredicto: «Te arruinaste la vida. Aquí no hay cabida para eso». Renato no necesitó decir mucho, solo lo reforzó con frases venenosas. Advertencia dada, decisión tomada. Ahora tienes que lidiar con ello. Durante semanas, Clara durmió con miedo. Evitaba caminar por la sala. Comía cuando nadie la veía. Hablaba muy poco. Lo que antes era una casa fría se había convertido en una prisión, hasta que llegó el día de la expulsión. Lluvia, maleta, calle, y un silencio más cruel que cualquier grito. Los primeros días fuera de casa fueron los más duros. Clara no tenía a dónde ir. Intentó encontrar refugio con una vieja amiga del colegio, quien le prestó un sofá durante 3 días. Entonces, la madre de su amiga le dijo que ya no podía permitírselo. Clara lo comprendió. Siempre lo comprendió. Pasó la noche en una habitación que le prestó una mujer evangélica que vivía cerca de la iglesia. La mujer no tenía mucho, pero le ofreció lo básico: un colchón en el suelo, un plato de arroz con frijoles y oraciones diarias. Clara lo aceptó todo en silencio. Estaba demasiado cansada para quejarse. Su cuerpo cambió, su barriga creció, y el miedo se convirtió en su compañero constante. Intentó solicitar trabajo, pero nadie contrataba a una chica embarazada sin experiencia. A veces limpiaba, otras veces lavaba ropa a mano para sus vecinos a cambio de monedas. Había días que no comía, había noches en que su única compañía era su llanto ahogado, pero incluso en los peores momentos, Clara nunca pensó en renunciar a su bebé, nunca. Se pasó las manos por el vientre con cariño. Le habló a su hijo nonato, llamándolo «mi milagro». No sabía si sería niño o niña, pero sabía que este bebé era su misión, su oportunidad de cambiarlo todo. No quería venganza, solo quería criar a su hijo en paz, y fue ese deseo, casi irracional, casi obstinado, lo que mantuvo a Clara en pie. Visitó lugares que nunca pensó que visitaría. Durmió en los bancos de la iglesia. Lloró en el baño de una gasolinera. Pasó horas haciendo fila para los servicios sociales, mientras le decían: «Vuelve mañana». Pero aún así, no me rendí. Con cada negativa, daba un paso. Con cada rechazo, un respiro. Era como si el sufrimiento se hubiera convertido en una armadura silenciosa. No había nadie que la sujetara de la mano, pero tampoco había nadie que pudiera detenerla. En ese silencio forzado, Clara construyó una fuerza que nadie vio, porque quien solo ve la caída,
No puede imaginar lo que es sobrevivir al impacto. Y la historia de Clara apenas comenzaba. El mundo ha olvidado a Clara. Pero Clara nunca olvidó quién era. Sola, sin familia, sin pareja, sin red de apoyo, dio a luz en un hospital público, en una silenciosa mañana de invierno. El parto fue difícil. No hubo flores, ni regalos, ni un padre que la tomara de la mano. Solo estaban ella y el bebé. Lucas. Fue el nombre que eligió estando embarazada. Porque Lucas, según había leído una vez, significaba luminoso. Y eso era lo que representaba en su vida. Luz en medio de una oscuridad que parecía no tener fin. La maternidad pudo haber sido una carga, pero para Clara fue el ancla, lo que la mantuvo en pie. Salió del hospital sin un ajuar completo, sin pañales, con pocos artículos donados por enfermeras conmovidas por su historia, pero se fue con el pecho en alto y la mirada decidida. En la pequeña pensión donde se alojó los primeros meses, aprendió a sacarle mucho provecho a lo poco. Un colchón le servía de cuna improvisada, un paño viejo se convertía en pañal, el agua azucarada le ayudaba en los días que no había leche. Clara lavaba ropa. Salía temprano con Lucas en brazos, envuelto en una tela atada al cuerpo, y solo regresaba al atardecer. Le dolían los brazos, le crujían los pies, pero su mente se mantenía fuerte. Por la noche, después de acostar a su hijo, estudiaba. Con libros donados y folletos viejos, se esforzó por terminar la secundaria y soñaba, aunque en secreto, con estudiar enfermería. No tenía tiempo para quejarse, ni energía para rebelarse, pero tenía fe, tenía persistencia y sobre todo, tenía a Lucas. Creció viendo a su madre hacer milagros con monedas. Nunca le faltaba comida en el plato, ni siquiera arroz. Nunca le faltaba amor, ni siquiera en el frío del mundo. Clara le enseñó a Lucas a decir gracias, disculpe, y lo más importante, no respondas con odio. Incluso cuando empezó a preguntar por su padre, ella no mintió. Simplemente dijo, no supo cómo quedarse, pero no te preocupes por quién se fue. Concéntrate en quién se quedó. Y sobre doña Alcira, nunca hablaba mal. Nunca. Lucas creció sabiendo que su abuela existía, pero ella no formaba parte de sus vidas. A veces, veía a su madre con la mirada perdida tras un día agotador, con lágrimas en los ojos, pero pronto sonreía, cogía un trapo, limpiaba el suelo y seguía adelante. El silencio de la madre se convirtió en una experiencia de aprendizaje. Lucas no era el niño más hablador. Prefería observar, y todo lo que veía en Clara moldeaba su carácter. Aprendió desde pequeño lo que era el esfuerzo, el sacrificio, lo que era amar sin esperar nada a cambio. A los 10 años, Lucas ya ayudaba a doblar la ropa de los clientes. A los 13, hacía trabajos esporádicos en una papelería. A los 15, estudiaba día y noche. A los 17, lo aceptaron en una universidad pública. Estudió Derecho. Cuando se lo contó a su madre, lloró como no había llorado en mucho tiempo. Era la primera vez que sentía que algo había salido bien. Pero incluso llorando, Clara se contuvo. No quería parecer orgullosa. Simplemente dijo, te superaste. Pero el mérito es tuyo. Lucas no estaba de acuerdo. Sabía que cada uno de sus logros era el resultado de una mujer que nunca se rindió, que transformó el dolor en propósito. Se graduó a los 22 años. Vestía un traje barato y zapatos desgastados, pero con la dignidad de quien nunca se anduvo con rodeos. El diploma era más que un simple papel. Era la prueba viviente de que el amor y el esfuerzo pueden superar cualquier rechazo. Lucas se hizo abogado, y no un abogado cualquiera. Era de esos abogados que defendían causas que nadie más quería abordar. Trabajó con familias humildes, madres solteras y ancianos abandonados. Decía que su misión era dar voz a quienes viven en silencio. Cuando le preguntaban de dónde provenía tanta compasión, simplemente respondía, fui criado por una mujer extraordinaria. ¿Y Clara? Nunca cambió. Seguía siendo sencilla. Seguía lavando la ropa, aunque no lo necesitara. Seguía viviendo en la misma casa, alquilada, con sus paredes descascarilladas y fotos viejas pegadas con cinta adhesiva. Pero ahora
Había orgullo en cada rincón, un orgullo silencioso y discreto, como siempre. Nunca buscó venganza. Nunca quiso demostrarle nada a nadie. Solo quería criar a su hijo en paz. Y lo logró. Porque el mayor trofeo de Clara fue ver a Lucas de pie, entero, amable y con el mismo brillo en los ojos que ella llevaba en el corazón. Ella enseñó que la dignidad no consiste en responder con odio, pero el mundo gira. Y la vida, que un día la puso patas arriba, le preparaba algo que Clara jamás esperó. Se abriría una nueva puerta. Habría que tomar una nueva decisión. Y quien decidiría sería Lucas. El tiempo es un juez silencioso. Habían pasado más de 20 años desde aquella tarde lluviosa en que Clara fue empujada fuera de casa con una maleta en las manos y una vida en su vientre. Lucas era ahora un hombre adulto, abogado, respetado, íntegro. Y Clara era exactamente la mujer que siempre había sido, fuerte, silenciosa, digna. Pero nadie escapa al destino. Una fría mañana de otoño, mientras Clara colgaba la ropa en el tendedero, sonó el teléfono. Era del hospital municipal. Doña Alcira fue hospitalizada. Sufrió un derrame cerebral. Su estado era delicado. No tenía compañía. Nadie. Renato había desaparecido meses antes. Según informes, tras vender todo lo que pudo de la casa donde vivían, simplemente desapareció. Y la única referencia de emergencia en los registros médicos era el nombre de Lucas. Clara colgó el teléfono en silencio. Su rostro no mostraba ninguna señal de sorpresa. Quizás, en el fondo, sabía que este momento llegaría. Se sentó a la mesa, tomó un sorbo de café frío y se quedó allí sentada, con la mirada perdida. No dijo nada. Horas después, Lucas entró en la casa, con el traje al hombro y expresión cansada, pero con la misma mirada firme de siempre. Ella solo dijo: «Tu abuela está en el hospital. Te pidieron que fueras». No respondió de inmediato. Tomó un vaso de agua, se apoyó en el fregadero y se quedó quieto, como si estuviera asimilando la información. Después de unos minutos, miró a Clara y preguntó: «¿Y Renato?» «Se fue», respondió. «Se llevó todo lo que pudo. Está completamente sola». Silencio. Lucas suspiró profundamente. Su rostro no reflejaba ira, pero tampoco compasión inmediata. Era como si dos fuerzas ancestrales lucharan en su interior, el dolor de lo que había sido y el hombre en el que se había convertido. Al día siguiente, fue al hospital. Pasillos fríos, olor a éter, el sonido de los monitores cardíacos. Al entrar en la habitación, vio a una mujer frágil, de piel pálida y cabello ralo. El tiempo había borrado el rostro rígido y despiadado de doña Alcira. Solo quedaba una anciana y vacía. Ella lo miró confundida. No lo reconoció. «¿Eres de los servicios sociales?», preguntó con voz ronca. Lucas no respondió de inmediato. Simplemente se acercó lentamente, se sentó junto a la cama y la observó. Fue ella, la mujer que echó a su propia hija embarazada, que guardó silencio ante la injusticia, que eligió a un hombre frío en lugar de proteger a su propia sangre. Lucas le tomó la mano, delgada, fría, arrugada, y se quedó allí unos minutos, en absoluto silencio, sin juzgarla, sin lágrimas. Al día siguiente, contactó con la dirección del hospital. Le informaron que doña Alcira necesitaría un tutor legal, alguien que firmara los documentos, gestionara su atención y asumiera la responsabilidad legal de ella. De lo contrario, sería enviada a una institución pública, sin garantías de un trato digno. El nombre de Lucas estaba ahí. Único contacto, última oportunidad. Regresó a casa, se sentó a la mesa con Clara y le contó todo. Ella escuchó en silencio, como siempre, y cuando él le preguntó qué debía hacer, simplemente respondió: «La decisión es tuya. Ya te he perdonado, sin lágrimas, sin instrucciones, solo ríndete». Lucas pasó la noche despierto. Recordó su infancia, el silencio, el abandono, la fuerza de su madre. Recordó las navidades en las que solo estaban él y Clara, las preguntas sin respuesta y el silencio que forjó su carácter. Por la mañana regresó al hospital. Él pidió los documentos, firmó, pero no como nieto, ni como pariente.
firmado como tutor legal, con reglas claras. ¿Derecho a vivienda? Sí, pero en una clínica privada, financiada con sus propias prestaciones. ¿Atención médica? Sí, con respeto. ¿Visitas? Raras. La presencia sería respetuosa, pero no íntima. ¿Cariño? Nunca se lo negaron, pero tampoco se lo forzaron. Fue justicia, no venganza. Era dignidad, la misma que Clara cultivó toda su vida. Y cuando Clara descubrió que Lucas se había hecho cargo de todo, simplemente sonrió. Una sonrisa ligera, casi imperceptible, como la de alguien que por fin vio el mundo cambiar. Porque en ese gesto silencioso, Lucas no solo cuidó de la mujer que lo rechazó, demostró que nadie elige a quién amará, sino que puede elegir en quién se convertirá. La vida tiene una forma curiosa de devolvernos todo, incluso aquello que nos negaron. Clara nunca pidió nada, nunca suplicó reconocimiento, nunca exigió una disculpa, simplemente vivió, y al vivir con dignidad, forjó el carácter de un hombre que se convirtió en más que un hijo, se convirtió en un reflejo de lo que es posible cuando se elige no odiar. Lucas no se vengó, no se lo echó en cara, no gritó venganza, simplemente extendió la mano, no como un nieto, sino como alguien que sabe que el amor no se enseña con palabras, se puede vivir, se puede demostrar. Doña Alcira pasó los últimos años de su vida en una clínica sencilla pero digna. Recibió la atención que nunca dio. La alimentaron con la atención que una vez le negaron. Nunca volvió a preguntar por Renato. Quizás comprendió, demasiado tarde, que el silencio de Clara era más poderoso que cualquier grito de rebeldía. ¿Y Clara? Siguió siendo la misma de siempre, lavando ropa, cuidando la casa, preparando café recién hecho y poniendo flores frescas en el altar de su habitación. Porque algunas mujeres no gritan, no se vengan, simplemente ganan en silencio. Y así, la historia de Clara y Lucas no terminó con un gran giro. Terminó con algo aún más raro. Respeto ganado, sin odio cultivado. Porque la verdadera justicia no está en lo que se exige, sino en lo que se construye, incluso cuando todos le dan la espalda. Y a veces, la persona que fue expulsada de casa regresa como la única capaz de decidir el destino de quien se quedó atrás. ¿Y tú? ¿Habrías hecho lo mismo que Lucas? ¿O habrías ignorado a quien un día te rechazó? Deja un comentario abajo. Queremos saber tu opinión.